A continuación vamos a ver lo que es la flexión pura y la flexión simple. Lo primero que haremos será clasificar el tipo de flexión en función de si existen otras fuerzas o momentos resultantes en nuestra sección y en la dirección de nuestro momento flector respecto a los ejes principales de inercia, que en esta asignatura serán los ejes Z e Y habitualmente. Hablaremos de una flexión pura cuando únicamente haya un momento flector cuando calculamos las solicitaciones. Esta flexión pura será desviada o asimétrica y disimétrica si el momento, como en esta figura, tiene componentes a lo largo del eje Y y a lo largo del eje Z, lo que llamaremos MY y MZ. La flexión pura será simétrica si el momento flector está situado sobre el eje Z o sobre el eje Y. En esta figura, el momento flector está situado sobre el eje Z, que es la situación que veremos durante las siguientes semanas en estructuras 1. La flexión simple es cuando en las solicitaciones, además del momento flector, existen fuerzas cortantes. Llamaremos flexión simple a secas o flexión simple simétrica si el momento flector, como en este caso, está situado a lo largo del eje Z o a lo largo del eje Y. Y hablaremos de flexión desviada o flexión asimétrica disimétrica si el vector momento, como en esta figura, tiene componentes a lo largo del eje Y y a lo largo del eje Z, evidentemente acompañados de su fuerza cortante. Por último, hablaremos de flexión compuesta cuando en nuestras solicitaciones existe momento flector y fuerzas normales. Además del momento flector y las fuerzas normales, también llamaremos flexión compuesta si existen fuerzas cortantes. La flexión compuesta será simétrica si, una vez más, el vector momento flector está o bien a lo largo del eje Z o bien a lo largo del eje Y. Y habremos de flexión compuesta desviada si el vector momento tiene componentes simultáneamente a lo largo del eje Y y a lo largo del eje Z. La flexión pura no es muy común, ya que requiere de zonas en las cuales no existan fuerzas cortantes, lo cual es bastante inusual en las vigas. Vamos a ver dos ejemplos. En esta figura, en esta estructura de la izquierda, tenemos una viga biarticulada, una articulación a la izquierda, un apoyo a la derecha, dos fuerzas exactamente iguales, situadas exactamente a la misma distancia de las ligaduras externas. En este caso, la reacción a la izquierda es P hacia arriba y la reacción a la derecha también es P hacia arriba. Con ello tenemos que en esta zona de la izquierda y en esta zona de la derecha de la estructura hay fuerzas cortantes, por tanto tendríamos una flexión, aparte del momento flector, por tanto tendríamos una flexión simple. Solo en la zona central no tendríamos fuerzas cortantes y sin momento flector, por tanto estaríamos delante de, o estamos ante una situación de flexión pura en esta zona central. En la figura de la derecha, la situación es muy similar. Dos fuerzas P situadas a la misma distancia de las ligaduras externas. En la zona de los voladizos tenemos momento flector y fuerzas cortantes, por tanto tendríamos flexión simple, pero la flexión pura solo la tendríamos en la zona central, en la cual no hay fuerzas cortantes, pero sin momento flector. Si alguna de estas fuerzas fuera diferente, de manera que estuviéramos aplicando dos fuerzas diferentes o las distancias fuesen diferentes, las zonas centrales de estas estructuras ya probablemente tendrían fuerzas cortantes, además de momentos flectores, y lo más probable sería que no tuviéramos ninguna zona de flexión pura en ninguna de estas dos estructuras. Bueno, ¿y qué pasa en la flexión pura o en la flexión simple? Una de las primeras consecuencias de la flexión pura a la flexión simple es que cambia la curvatura de la viga. Este cambio de curvatura provoca la aparición de fuerzas normales, las mismas que habíamos visto hace unas semanas en la asignatura. Estas fuerzas normales provocan que haya fibras que se acortan cuando están sometidas a fuerzas de compresión y fibras que se alargan cuando estas fuerzas son de tracción. La situación de estas fuerzas de compresión o tracción condicionan el signo del momento flector y en esta asignatura consideremos que cuando las fibras inferiores están en tracción, entonces tendremos un momento flector positivo. Cuando las fibras inferiores estén en compresión, consideremos que el momento flector es negativo. Con esto concluiremos nuestra tabla de convenio de signos de la asignatura. Ya vimos los signos para el esfuerzo normal en función de la deformación que introducían estas fuerzas normales. También vimos los signos de los esfuerzos cortantes en función de la deformación que se inducía en la estructura. Y ahora introducimos los signos del momento flector en función de la deformación que se induce en la estructura.
En esta situación en que las fibras inferiores están sometidas a esfuerzos normales de tracción, hablaremos de momento flector positivo. En esta situación en la cual tenemos que las fibras inferiores están sometidas a esfuerzos de compresión, hablaremos de momento flector negativo. Hay que recordar una vez más que los signos de este convenio son independientes de los signos cuando aplicamos el método de las secciones o las ecuaciones de la estática. Hemos hablado de fibras. Con fibras entendemos, pues, básicamente la unión de una línea paralela al eje longitudinal de nuestra viga. Como hemos comentado, hay fibras que están sometidas a tracción y fibras sometidas a compresión en una flexión pura y una flexión simple, lo cual indicaría que además debería haber unas fibras que no están sometidas a ninguna fuerza normal. Estas fibras las vamos a llamar fibras neutras. En este caso, por ejemplo, fibras neutras podrían ser estas que aparecen en rojo, paralelas al eje longitudinal y que en esta situación no estarían sometidas a ningún esfuerzo normal. La unión de todas las fibras neutras, que sería básicamente esta superficie que está marcada en la figura, es lo que llamamos superficie neutra. La superficie neutra es una superficie en la que todos los esfuerzos normales son nulos, es decir, no hay ni fuerzas de compresión ni fuerzas de tracción. Si ahora seleccionamos una sección perpendicular al eje longitudinal, una sección como esta de aquí o esta de aquí, de nuestra estructura, de nuestra viga, la intersección de esta sección con la superficie neutra nos da una línea aquí, una línea aquí, una línea aquí. Esta línea tiene la característica de que los esfuerzos normales de la sección son nulos. A esta línea le llamaremos eje neutro y será bastante importante en los siguientes temas de estructuras 1. Una de las características de la flexión pura y la flexión simple es que el eje neutro contiene el centroide de la sección. Esto es algo que no pasa en la flexión compuesta, como veremos una vez más de aquí a unas semanas en esta asignatura. El eje neutro es un eje muy importante. La ley de Navier nos introduce ya una de las grandes importancias de este eje, ya que la ley de Navier, que está formulada aquí abajo en dos formulaciones diferentes, nos indica que los módulos de las tensiones normales inducidas por la flexión en nuestra sección son proporcionales a I, que es la distancia del punto donde queremos calcular las tensiones normales, al eje neutro. Vamos a ver estas dos formulaciones de la ley de Navier. La primera de ellas nos dice que las tensiones normales inducidas por la flexión son proporcionales al módulo elástico, inversamente proporcionales al radio de curvatura, ρ, y, como hemos comentado, directamente proporcionales a la distancia al eje neutro, con este signo negativo. La segunda formulación es la que más vamos a utilizar a lo largo de la asignatura y nos indica que las tensiones normales, una vez más, son proporcionales al momento flector, inversamente proporcionales al momento de inercia a lo largo del eje. En esta formulación vamos a considerar que estamos tratando de momentos flectores a lo largo del eje Z y por tanto el momento de inercia aquí debería ser el momento de inercia a lo largo del eje Z. Y por último, como ya hemos comentado, directamente proporcionales a la distancia de los puntos al eje neutro. La flexión simple también cumple la ley de Navier, igual que la flexión pura, pero para ello necesitamos asumir lo que llamamos como principio generalizado de Navier-Bernoulli. Este principio generalizado es una hipótesis más que tenemos que introducir en nuestros cálculos y básicamente lo que dice es que ya que tenemos fuerzas cortantes en la flexión simple, estas podrían deformar o introducir una curvatura en nuestra sección. Pero el principio generalizado de Navier-Bernoulli nos dice que en dos secciones muy próximas, separadas por un diferencial de x, esta curvatura y esta de aquí son las mismas y lo único que necesitamos para recuperar una respecto a otra es un giro y una traslación. Es decir, que básicamente girando y moviendo esta superficie de aquí, esta sección, obtendríamos esta misma. Esto se puede afirmar siempre y cuando las deformaciones por cizalla, por los esfuerzos cortantes, sean mucho más pequeñas que las producidas por el momento flector, que es una hipótesis que, como veremos, estará justificado en la mayoría de los casos que estudiemos en estructuras 1.